Vamos a comenzar. Los ejercicios que vamos a trabajar hoy son el 4, 5 y 6 de la práctica esa de repaso, ¿sí? ¿Estuvieron viendo algo ustedes? Sí, Esos ejercicios yo no. Yo vi solamente la clase que dieron el lunes. Pero los ejercicios los mandé la semana pasada yo para que los vayan viendo y adelantando. Para que podamos ver ahora, a ver cómo podemos que nos rinda más la clase. Vamos a empezar rápidamente. Yo les quiero que ustedes se pongan también a trabajar, agarren una hoja de papel, porque si no es rápido, yo cuento la resolución de los 3 ejercicios y listo, se terminó la clase. Acá lo que importa a lo mejor es que vayamos deteniéndonos y ustedes haciendo todas las preguntas que les surjan a partir de ponerse a resolverlos. El primer ejercicio 4 dice proponer justificando la respuesta. Acá el justificando la respuesta tiene que ver mucho con la cuestión de que uno de los verdadero o falso que van a estar en el aula va a ser uno, porque creo que hay dos verdaderos falsos. Uno es sin justificar y otro les pide justificar escribiendo. ¿Tá? Entonces la parte A ver, una ecuación diferencial de primer orden que sea a variable separable y otra que no lo sea. A ver, ¿cómo la podían escribir? A ver, piensen, me la dicen. Una que sea a variables separables. Yo tengo una hoja de papel acá, así voy tomando nota. Esperen que voy a buscar otra más grande. A ver, a variables separables, ¿cuál podría ser? Alguien que me dicte un ejemplo que haya pensado. ¿Cómo tiene que ser la estructura de una ecuación diferencial a variables separables? Profe, yo acá pensé una. A ver, que se superpusieron las dos y no escuché ninguno de los dos. ¿Me escuchan? Sí, yo había dicho X sobre Y. Y X sobre Y no es una ecuación diferencial. Y prima igual a X sobre Y. Ah, Y prima igual a X sobre Y. Perfecto, esa puede ser. Micaela, vos habías justo hablado y no escuché lo que dijiste. Hola, profe, sí, que se me había ocurrido otra ecuación que podía ser... No, es la de primer orden. Ahora la digo, la termino de escribir y se la digo. Profe. Este ejercicio, practíquenlo. ¿Por qué? Porque le podemos pedir de que ustedes propongan alguna ecuación diferencial y que sea de un determinado, o que reconozcan alguna ecuación diferencial de qué tipo, o decir de qué forma es. ¿Cuál sería la estructura de una ecuación diferencial a variable separable? ¿Cómo lo escribirían con palabras? Y prima puede ser igual al producto de una función de X por otra de Y. Exactamente. Ahí está justificado, ¿me entienden? Y con palabras. Y otra, por ejemplo, piensa en una que no sea a variables separables. ¿Y cómo lo justificarían? Miren los ejemplos que yo les pongo acá. Esperen que
ande el mouse, ahí está. Yo puse como ecuación diferencial a variables separables esta. Y está perfecto lo que dijo Marco recién. Es una y' igual a una función que depende solamente de x por otra función que depende solamente de y. Y como ejemplo de no a variable separable, puse y' igual x más y. ¿Por qué? ¿Cómo justificarían que esa ecuación diferencial no es a variable separable? ¿Cómo lo justificarían? Porque tiene la función y', una función p de x y una función q de y. La segunda, vos me estás diciendo la que yo puse como ejemplo que no se puede. El segundo ejemplo, y' igual a x más y. ¿Por qué no es a variable separable? Vamos al resto hablando, diciendo algo, no importa. ¿Qué es Puede lo que- ser como las dos funciones x más y están sumando, si yo la paso al, digamos, pasa al otro miembro, va a pasar como restando. No se va a estar multiplicando la función por el diferencial. No necesariamente porque haya suma o resta, puede no ser a variable separable. Porque si yo ahí hubiese tenido y' igual x más x por y, yo tenía una suma. Yo tenía una suma. Era y' igual x más x por y. Era una suma, pero esa suma se podía transformar en un producto sacando factor común x. Vayan teniendo una hoja al lado para ir haciendo estas cosas que yo les voy diciendo. Podía haber sacado factor común x, entonces me quedaba x por 1 más y. Entonces ahí podía separar, esa suma se me había transformado en un producto, entonces podía separar las variables con x de un lado y las variables con y del otro lado. O sea, que esta ecuación diferencial no es a variable separable porque no puede transformarse en un producto de dos funciones, una que dependa de x y otra dependa de y, de manera tal de poderlo separar. ¿Está? Porque ya ahí tengo la y' de un lado y el más y, no hay forma de separar las variables, todas las y de un lado y todas las x del otro lado, de manera tal de que pueda armar una integral. Bien, ¿alguien pensó algún otro ejemplo? Piensen en estos ejemplos porque puede haber algún ítem. Bueno, la segunda dice, una solución particular para la ecuación diferencial esa. A ver, me parece que en la parte que yo, una solución particular para esa ecuación. Primero tengo que analizar a ver qué tipo de ecuación diferencial es. A ver, analicemos. ¿Qué puede ser? Y antes de encontrar una solución particular, ¿qué voy a tener que hacer? Una vez que reconozco cuál es la ecuación diferencial. Una exacta, profe. Esta es exacta. ¿Por qué es exacta? Otra justificación que tienen Porque que... Sí. se tiene un campo escalar P que depende de las variables x e y, sumado a otro campo escalar Q que depende de las variables x e y, cada uno multiplicado por el diferencial x y está igualado a 0 y
Y bueno, y acá yo tengo anotado que admite función potencial, pero Pero hay una condición, y se admite función potencial, es esa condición que a vos te falta definir, que en el enunciado de la teoría del cuadernillo dice algo más. Tiene la estructura esa, siempre y cuando va a ser exacta, siempre y cuando se cumpla algo antes de decirlo de función potencial. ¿Qué se tiene que cumplir con ese P de XY y ese Q de XY? Las derivadas parciales deben ser iguales. Cruzadas deben ser iguales. P de Y igual a Q de X. ¿Está? Tienen que ser iguales. Entonces, si son iguales, eso implica que el rotor de ese campo vectorial formado por P y Q es igual al vector nulo. Si el vector nulo implica que admite función potencial, porque además P y Q, su dominio, forma un campo vectorial con dominio en un recinto simplemente conexo, no hay ninguna restricción, es todo R2. Entonces, y la solución se obtenía obteniendo la función potencial. Bueno, a ver, esa ecuación diferencial es exacta. Para poder encontrar una solución particular, yo tengo que buscar la solución primero general. ¿Sí? Bueno, a ver, que yo mientras voy a hacerla, una parte que me faltó, la otra parte la tengo, pero ahora me estoy dando cuenta que me pedía la solución particular y yo hice la general nada más. Bueno, a ver, sigamos. Pónganse a resolverla. Busquen cómo se resolvía lo de buscar la función potencial. En las preguntas de corrección automática que tienen, hay muchas que son, la gran mayoría son de ejercicios que ustedes ahí van a tener que resolverlos de alguna manera y señalar alguna de las, por ejemplo, de la respuesta correcta, de opción múltiple o del verdadero falso. Y en el último sí van a tener que enviar un archivo adjunto en PDF. Ah, se me cayeron todas las hojas.
Bueno. ¿Cuánto les dieron las dos derivadas parciales cruzadas? Q de X y P de Y. Es a la X, profe. E a la X. E a la X. Bien. Entonces ahora tienen que plantear. Voy a buscar el celular. Tienen que plantear para encontrar la función potencial. Ya escaneo yo ahora la respuesta de esa última parte que me faltaba y ya vamos avanzando con la resolución. Y les voy dando tiempo para que comparen con lo que han hecho. Ahí está. Voy a dejar de compartir un segundo, así descargo esa resolución que me faltaba y completo el archivo que les estoy mostrando. Bueno, vamos a ver, ahora sí, ya vamos avanzando. Vamos a ver la resolución. Esto ya lo habíamos visto. Y bueno, la parte B, lo primero que tienen que considerar es que para analizar si esa ecuación diferencial es exacta, yo voy a tener que analizar si tiene la estructura de una P de XY diferencial de X más una Q de XY diferencial de Y igual a 0, pero que además la derivada P de Y es igual a la derivada Q de X. En ese caso, ahí recién sé que es una ecuación diferencial exacta. Una vez que tengo que es una ecuación diferencial exacta, sabemos que la solución general de una ecuación diferencial exacta es la función potencial igualada a una constante. Entonces, tengo que buscar la función potencial. Fíjense lo que está resuelto ahí, tal cual como lo hemos dado en la unidad número 5. Saben que el campo vectorial es igual al gradiente de un campo escalar, ¿sí? Entonces PQ, al ser el gradiente de un campo escalar phi, que es la función potencial, ese campo vectorial PQ va a ser igual a este otro campo formado por las dos derivadas parciales phi de X y phi de Y. Entonces, comparando primera componente de uno con primera componente del segundo, podemos establecer que P es igual a phi de X y Q igual a phi de Y. Trabajando, integrando ambos miembros, voy obteniendo las dos expresiones de phi.
que esas dos expresiones de phi, de la función escalar, de la función potencial, perdón, es una sola. Tengo que ir comparando, tiene que haber un término que sea el término común, en este caso el i por e a la x. Después tiene que haber un término o no de una función que dependa de x. Entonces, ¿se acuerdan que cuando se resolvían estas integrales se agregaban? Si yo estaba integrando con respecto a x, se agregaba, como me estaba dando una familia de curvas primitivas, iba agregada constante. Esas constantes van a ser una función que depende de y, que en este caso actúa como constante, más una constante propiamente dicha numérica. Y en el otro caso también se hace, pero como estaba integrando con respecto a y, agregaba una función de x más otra constante. Entonces, en esto tenía que ver que había un solo término que tenía que coincidir, uno solo, y después las otras funciones iban a estar implícitamente definidas en una o en otra. Por ejemplo, la función que depende de x está definida en la primera y la de y en la segunda. Entonces me queda, comparando, haciendo las comparaciones de eso, me queda que la función potencial va a ser e a la x por y más x cuadrado sobre 2 más 2y más una constante c. ¿Sí? Fue haciendo la comparación entre una ecuación y la otra. Esa función potencial igualada a una constante me da la solución general, que yo unifiqué esa constante en una sola constante K. ¿Está? Me dicen si fueron haciendo esto, si tienen alguna dificultad, si quieren preguntarme con respecto a esta resolución. Yo lo entiendo, profe, bien este ejercicio porque es parecido a uno que hicimos en la unidad anterior y es más, uno así me acuerdo que tomaron en el parcial de la unidad 5. Así que este sería uno que se entiende. Por eso les digo que esto ya es un tema que lo tendrían que manejar, pero bueno, lo consideramos incluirlo por una cuestión de que aparecen en varios de los ejercicios que ustedes tienen que hacer o el análisis o analizar si es exacta o analizar si una solución que se da es realmente la solución general o la solución particular. Por eso planteamos la resolución. Profe, y yo tengo una pregunta. Este podría ser en el parcial, por ejemplo, que tengamos que justificar con palabras este Bueno, pero ejercicio. justificar con palabras, por ejemplo, en relación a la resolución no, pero a lo mejor puede ser que con palabras yo les dé la solución, dada la ecuación diferencial tanto, esta, exacta, o sea que yo ya lo estoy afirmando, tiene como solución, y acá les presento una solución general y no les planteo el 2i. Entonces, ustedes Claro. lo tienen que justificar con palabras diciéndome, lo tienen que resolver en la hoja de carpeta, no me lo tienen que mandar a eso, pero sí van a tener que indicar de que, que está incorrecta la solución dada porque faltó el término 2i. Claro, la única forma de saberlo es resolviéndolo. O sea, sí o sí lo tenemos. Resolviéndolo. Exactamente. Bárbaro. Ya entendí. Gracias. O a lo mejor le podemos cambiar un signo, de poner en vez de un más, un menos. Entonces, o no poniendo una constante, o poniendo, por ejemplo, phi igual e a la x, esta como solución general, y no sería como solución general cuando está phi igual. Esa es la función potencial. La solución general de la ecuación diferencial es la función potencial igualada a una constante, o sea, todo el segundo término igualado a una constante. Esas son las cosas, por eso se plantean resolverlo.
el parcial les va a implicar que ustedes se pongan a resolverlo en hoja de carpeta, algunos de los ítems, o que vayan analizando con el cuadernillo. Es un parcial que dentro de todo ustedes tienen todas las herramientas para, pero ¿qué pasa? Son 6 ejercicios. Uno lleva mucho tiempo, es el último, que ustedes pueden empezar por empezarlo a hacer, que es el que vamos a hacer hoy, que creo que es el número 5. No, 4, 5, 6, el 6. Ustedes pueden empezar en el parcial, pueden empezar por ese, porque ese es el que lleva más tiempo y el que tienen que estar, es el que tienen que después sacar, hacer un PDF y mandarlo. Y después todos estos otros que son verdadero o falso, opción múltiple o de correspondencia, llevan su tiempo porque a lo mejor implican resolver algo o analizar algo con el cuadernillo, con la resolución. Entonces tienen que estar muy cancheros. Y bueno, y acá no pide la solución general, pide la solución particular. Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Porque acá no, ustedes podrían haber elegido, tienen que, para encontrar una solución particular, tengo que tener una condición inicial. Entonces, yo propuse como condición inicial, como el dominio de ese campo vectorial es todo R2, yo puedo poner, seleccionar un punto cualquiera de todo ese dominio y encontrar una solución particular. ¿Cuál es la interpretación geométrica de eso que estoy haciendo? Voy a encontrar cuál es la curva que pase por ese punto. Entonces, como sé que el dominio de ese campo vectorial F era todo R2, yo tomé el 1, 1. Eso implica que lo puedo escribir también como I de 1 es igual a 1. La I vale, cuando la X vale 1, la I vale 1. Entonces, ¿qué es lo que hago? En esa solución general que obtuve recién, reemplazo la X por 1 y la Y por 1. ¿Y obtengo qué cosa? La constante esa que aparecía en la solución general. Justo en esta me quedó medio fiero, medio bodrio. Podría haber elegido, si hubiese elegido el punto 0,1 con la X igual a 0, a lo mejor hubiese quedado, se me desaparecía la E. Pero en este no importa, yo lo inventé, y me queda E más 5 medios, la constante. Entonces, ¿qué es lo que hago? La solución particular va a ser toda la función esa que yo había obtenido de la función potencial, igual y en vez de poner K, pongo E más 5 medios. Y ahí está terminado el ejercicio, lo que pide el ítem B. Ustedes pueden no haber llegado a esta solución si buscan otra, proponen otra condición inicial, van a obtener otra constante y van a obtener, yo no hice la gráfica de esto, no se lo pide, pero van a obtener otra curva solución que pase, una única curva solución que pase por el punto que eligieron ustedes. ¿Alguna pregunta? Se No, va el profe, cuarto. No, quedó claro, profe. Se entendió bien, profe. ¿Entendió bien? Perfecto, vamos al 5. El 5 un poquito más profundo, con más cositas, con muchas más cosas, que no necesariamente vamos a tomar, vuelvo a repetir, esta es una cartilla nueva que preparamos para este año en función de ir trabajando 3 encuentros así, porque muchos nos preguntaban, ¿y van a dar lo mismo en todo? No, nos hemos organizado para trabajar en cada encuentro 3 o 2 ejercicios. Mañana quedan los 2 últimos, que lo va a dar Hernán. El que no pueda asistir, después yo a la tarde subimos yo ahora, después que termina este encuentro, yo subo a mi canal de YouTube
que este año tengo que hacer lo que siempre les digo, curso común que siempre les digo que tengo que hacer es organizarme ese canal porque tengo un desastre en todos mezclados y los quiero poner por ordenaditos. Lo subo y lo comparto en el aula. Bueno, a ver, ¿qué dice el ejercicio? Dadas las siguientes ecuaciones de primer orden, tengo 3 ecuaciones, E1, E2, E3. Ítem A, clasificar cada una de ellas justificando la respuesta. Acá, esta es una práctica muy parecida a uno de los ejercicios que le podemos tomar el sábado de verdadero o falso, por ejemplo. Le podemos decir, E3 es una ecuación diferencial homogénea. Entonces ustedes me tienen que decir si es verdadera o falsa y por qué. A ver, piensen cada una de uno, de dos, de tres que son. E1 La primera puede ser a variable separable. Bien, ¿qué es lo que otro estuvo diciendo? Dijimos lo mismo. Bien, porque es parecida a la que dijiste vos, ¿cómo se llama? No me sale el nombre. Esperen que deje de compartir, así me lo acuerdo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, Joaquín. Joaquín, se me había escapado el... Joaquín, fuiste el que hoy habías dicho X sobre Y prima igual a X sobre Y. Acá es menos, Y prima igual a menos X sobre Y. Es casi la misma, es una a variable separable. Bien. La segunda. Lineal. Lineal. ¿Cómo lo justificarían que es lineal? Yo pondría que está la y' más un p de x multiplicando a la y igual a una función q de x. Que se puede escribir con palabras tranquilamente, acá no se pide que escriben en forma simbólica ni nada por el estilo. ¿Cómo justifican que la primera E1 es a variables separables? Porque podemos separar por completo por un lado las X y la Y. ¿Cómo? Si planteamos que la Y' es el diferencial de Y sobre X y despejamos la X y la Y. Se pueden cambiar de miembros y agrupándolas en cada uno de los miembros. Ajá. Sí, porque si no, no se entiende si lo hacía, porque de acuerdo, Guido, ¿cierto? El que está hablando. Sí, profe. Claro, porque si no, no se termina de comprender, porque podría ser que ustedes, antes de desdoblar el I', dirían, podría ser que yo pueda escribir menos X por 1 sobre Y. Entonces, de esa manera, yo pude, al segundo miembro, escribirlo como un P de X por un Q de Y. Esa sería otra explicación, otra justificación, ¿sí? Otra lectura. Bueno, y E3... ¿La última es homogénea? ¿No? Yo te la digo fácil, pero te la digo fácil, ya desde el vamos. Acordate que vos, para que sea homogénea, tenemos que ver que el f de xy que yo pueda hacer despejando y ordenando y' igual a una f de xy sea una función homogénea de grado 0. Entonces, que eso implicaba que tanto el p de xy como el q de xy, que están acá, p de xy por diferencial de x, sean funciones homogéneas de igual grado. No. Está bien. Igual grado. Vos fíjate que, por ejemplo, el q de xy, que es y por x cubo, si yo reemplazo
la y por it y la x por xt, me quedaría un de grado 4, un t a la cuarta, que yo estoy agregando. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Sí, pero Un Sí, t a la sí, sí. cuarta, t a la cuarta. En la otro término, en donde está el p de xy, en el primer término sí obtengo el t a la cuarta, pero en el más 2x no. Y yo tendría que tener también en ese, yo tendría que tener ahí más 2x a la, ¿cuánto? Y a la cuarta también. A la cuarta tendría que tener, para poder sacar factor común t a la Como- cuarta Claro. Sí, y sí, sí. tener todo con un factor t a la cuarta, porque lo tengo ya en el t a la cuarta en el otro. Entonces, esa no es homogénea. Que de esa manera ustedes podían, por ejemplo, si fuera un verdadero o falso, y yo les digo, la siguiente ecuación diferencial, que es la trampa que le hice hoy al principio cuando empezamos a hablar de este ejercicio. La ecuación E3 es homogénea. Y si ustedes me dicen Claro, falso, ahí tengo que responder que es falsa porque ese 2x no corre. O sea, no es una ecuación, no es una función de grado 0. ojo, Homogénea de grado 0. ojo, que si vos, ojo, porque así escrita no me tenés que responder, porque yo dije hoy, si yo despejara la y', trabajar algebraicamente y escribir a una y' igual a una f de xy, haciendo pasaje algebraico en esta función, esa f de xy tendría, que es el cociente entre p de xy y q de xy, ¿sí? Cambiado de signo me parece, porque pasa menos para el otro lado, ella tendría que ser de grado 0. Si no, si está escrito de esta manera, y esa P de xy y Q de xy tienen que ser, que lo dice la teoría, tienen que ser funciones homogéneas de igual grado. Entonces, ya que la segunda es de cuarto grado, la primera no es de cuarto grado, no se puede, ¿me entendés? Por el 2x. ¿Está? Claro, claro. Sí. Buen ejercicio. Bueno, resolver la segunda ecuación diferencial. A ver, vamos. Pónganse a trabajar con la segunda ecuación. Ya hoy resolvimos una exacta. Ahora estamos haciendo hincapié en cuáles son las que van a tener que resolver en el parcial. Profe, una pregunta. Abran los ojos. ¿Qué? La lineal, ¿van a pedir algún método en particular o podemos para usar el que nada. queramos? Ah, ok. Debe que a ustedes les guste. A ustedes eligen el que les guste. Yo acá en la resolución puse, ustedes saben que yo tengo mi corazoncito en un determinado método, pero bueno, esta es la clasificación. Vamos a hacer el variación del parámetro. Pero nos faltó decir que era la E3. Homogénea no era. una exacta. Es una exacta. Una exacta, porque además de tener la estructura, se cumple que PDI es igual a el Q de X. Si hacen PDI del primer factor, les va a quedar, creo que les queda el 3, porque el 2 se le cancela, 3x cuadrado por y, porque les queda 3 medio por x cuadrado por 2y. Más 0. Sí, a mí me dio así. Y el segundo término, el q de x, le quedaría 3x cuadrado. O sea que la tercera es una de primer orden exacta. ¿Está? Bueno, la que tenemos que resolver ahora es la segunda, lineal. Ustedes, a ver, pónganse, les doy un ratito para que encaren, aunque sea hasta la primera etapa o, ¿sí? Una parte de la lineal. ¿Qué método prefieren de resolverlo? Yo Creo que prefiero más la practiqué granja. el de Lagrange. Puede ser el de variación del parámetro.
porque en el otro me tengo que acordar la fórmula del factor integrante. Entonces, como en mi cabeza hay muchas fórmulas de factor integrante. ¿Por qué? Porque puede ser, por ejemplo, que una ecuación diferencial que no es homogénea, hay o una exacta que no es exacta, hay un factor integrante, hay que la pueda transformar en exacta para poderse resolver. Entonces, mi cabeza se niega a estudiarme de memoria todas esas fórmulas para calcular esos factores integrantes. Entonces, directamente el método de Lagrange siempre es, inclusive en el método de los coeficientes indeterminados, también tiene una cierta relación ese método, porque primero trabajan con una homogénea asociada y después proponen algo. Acá también. Vamos a ver qué es lo que hacen. ¿Cuántos somos? 8. O sea, la mitad de los que habían dicho de que iban a estar. Oh, Alejo. Alejo, vos sos de industrial, ¿cierto? Genaro, Sí, profe. Sí, sí. Guido, Joaquín, Marcos, Micaela y Romina. Muy poca gente. Lo que pasa es que, claro, sabiendo de que después nosotros subimos los videos, subimos las resoluciones, pero es bueno para a lo mejor hacer preguntas y para hacer... Romina, ¿no tenés ninguna pregunta para hacerme? ¿Cómo vamos, Romina? Bien, no, estuve haciéndolo, viendo los videos, porque ya que yo no estuve yendo porque estuve enferma justo esa semana. Por ahí, digamos, tendría que ver cómo se hacen las homogéneas, eso tengo que sentar y ver de vuelta el video. La de segundo orden. No, la de segundo orden, Ajá. voy, A la homogénea de primer orden. claro. Ajá. Esa, tengo que sentarme y ver cómo es el método. Pero los otros es como que me senté y lo entendí. Perfecto.
Profe, puede ser que la solución general homogénea te dé x a la menos 3c. Ahí, A mí me da igual. Ahí está. ahí está. Para no seguir Por mí. avanzando. Creo que me equivoco. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Igualamos a 0, la primer pase, entonces al igualar a 0 se me transforma en a variables separables. Separo las variables, recuerdo la cuestión de, ahí yo lo puse para señalarlo, pero para volverlo a insistir sobre el tema. La regla de integración dice que pongamos el logaritmo neperiano de valor absoluto de i, ¿sí? Pero nosotros directamente después consideramos sin el valor absoluto porque estamos trabajando, simplificando un poco la cuestión de la expresión de esa solución, porque si no, cuando está metido dentro de un procedimiento, si no habría que irlo abriendo a ese procedimiento para las distintas posibilidades de respuesta que dé tanto módulo de i como módulo de x. ¿Me entienden lo que digo? Entonces,